Presentando la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Está hablando el diputado Jaime Naranjo. Vivi, 1.300 páginas tiene que leer, 14 horas, tiene que dilatar el asunto porque justamente tienen que llegar algunos diputados, por ejemplo el diputado Jackson, para votar en contra del presidente Sebastián Piñera en esta acusación constitucional. Por eso están ganando tiempo desde la oposición. Guillermo, ¿cuánto tiempo lleva hablando el diputado Naranjo? Hola Roberto y Viviana, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya va a cumplir 3 horas exponiendo acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el parlamentario Jaime Naranjo. ¿Qué es lo que ha ido utilizando para poder ir extendiendo sus argumentos? Por una parte, hizo una alocución personal que venía preparado para parte de lo que era su discurso en esta instancia, pero con posterioridad, y lo que está ocurriendo hasta ahora es que sigue leyendo cada una de las páginas del libelo acusatorio presentado por la acusación, que fue firmada por los parlamentarios de la oposición. Y obviamente ya está cumpliendo, está llegando al final de lo que es la lectura de ese documento y ya tiene otro disponible para poder seguir extendiendo lo máximo posible este debate. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Precisamente las cerca de 290 páginas que contiene la respuesta que entregó la defensa del presidente de la República ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Por ende, tiene aún material para el cual recurrir y seguir extendiendo este debate con el propósito de lo que ustedes señalaban, que a eso de las 0 horas del martes ya puedan integrarse, especialmente Giorgio Jackson, parlamentario que está, según los análisis de la oposición, siendo clave para que vote a favor de esta acusación constitucional y de esa manera poder alcanzar el quórum. ¿Qué es lo que se plantea por parte de los parlamentarios de la oposición? Son en total 83 los que configuraban la Cámara de Diputadas y Diputados. Algunos de ellos ya incluso están en categoría de independientes, pero restando los votos de los 5 diputados que ya han señalado que no van a votar a favor, entre ellos ex radicales, otros que están como independiente, como les señalábamos, y el voto restándolo también incluso el de Gabriel Boric, que no va a poder llegar a votar. Pero sin lugar a dudas que sin el voto de Giorgio Jackson, la sumatoria que ellos hacen es que llegarían a 77 votos, y por eso es que se hace clave poder llegar hasta las 0 horas del martes, condiciones que le permitiría a Giorgio Jackson volver a participar de las sesiones presenciales en la Cámara de Diputadas y Diputados y por ende también emitir su voto en torno a esta acusación constitucional. Hubo observaciones por parte del oficialismo en su momento señalando que Giorgio Jackson recién podría cumplir el periodo de cuarentena preventiva el martes a las 20 horas. Sin embargo, la mesa no se ha pronunciado respecto a esta materia, más bien señaló que ellos tenían una información distinta por parte de la Seremi de Salud, que él a partir de las 0 horas del martes podría estar presente en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y además se ha aclarado que ellos no van a hacer intervención alguna, por cuanto no tienen capacidad de impedir que el parlamentario pueda llegar y votar. Es decir, es responsabilidad de él si es que se pasa por alto alguna normativa sanitaria o bien si es que vota o no a favor de esta acusación constitucional contra el presidente de la República, algo que supera las facultades que tiene la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero lo esencial también, otro aspecto clave que ha obligado al diputado Jaime Naranjo a extender más aún su discurso es la determinación que adoptó la defensa del presidente de la República de no invocar la cuestión previa. Cabe señalar que al invocar la cuestión previa se podría haber expuesto por parte de cada uno de los integrantes de la comisión revisora y ahí quizás se hubiese facilitado la opción de la oposición de extender el debate hasta las 0 horas. Sin embargo, también se ha señalado y hay argumentos por parte de la oposición que esto también es parte de la estrategia que está utilizando la defensa del presidente de la República, puesto de que durante lo que fue los argumentos en la comisión revisora, en todo momento también se apeló a la cuestión previa señalando de que había falta de argumentos de forma para avanzar, pero de todas maneras en esta instancia se ha decidido omitir ese paso. Pasemos a revisar precisamente palabras del abogado defensor del presidente de la República, el abogado Jorge Gálvez, y también del propio diputado Jaime Naranjo respecto a esto de omitir el paso en torno a discutir la cuestión previa. La cuestión previa planteada por nuestra parte mediante el escrito de contestación tiene fundamentos de sobra para ser admitida. Hemos decidido que no la vamos a deducir para efectos de pasar al fondo porque nos interesa de sobremanera poner de manifiesto que tanto en la forma pero también en el fondo, tanto en el derecho pero también en los hechos, la acusación constitucional carece de mérito. Por lo tanto, señor presidente, renunciamos a deducir la cuestión previa. Presidente, voy a tener que hacer porque no me he puesto presente, así que voy a hacer, usted me va a permitir darme unos segundos para ponerme presente en la sala, presidente. ¿Quiere decir, diputado, que usted va a tener que iniciar su intervención nuevamente, que no quedó en constancia en el acta? Yo prefiero parar hasta que me arreglen esto, presidente. Diputado, no hay ningún problema.
No hay Es ningún muy problema. grave y delicado que no esté Usted está presente. presidente. Yo, por favor, llame a técnico. Usted está presente. Llame a tecnología, no. Usted está presente, diputado, no hay problema. Sigue no puedo interviniendo. seguir hablando mientras no esté presente. Pues. ¿Qué hago, presidente? Diputado, póngase la mascarilla primero. Inicio todo. Muchas gracias. Dele de nuevo. Silencio, por favor, en la sala. Presidente, ¿continúo? Por favor. Ya. Guillermo, bueno, ahí queda la duda si efectivamente eso también fue una lógica para seguir dilatando este proceso, porque sabemos que hablar durante 14 horas no es fácil. Y lo que también quería preguntarte es si es que, pensando en los quórum, en la cantidad de personas que tienen que estar presentes, ¿ellos tienen que acompañar todo este relato del diputado Naranjo, que puede extenderse hasta las 12 de la noche, finalmente donde se termina la cuarentena de Giorgio Jackson? ¿Cómo funciona el tema de cuántos diputados tienen que estar en la sala y también, entiendo, los representantes del gobierno? El mínimo del quórum que se establece para que pueda avanzar la sesión es de 52 diputados y eso es lo que tiene que estar velando la mesa, de que estén permanentemente durante el desarrollo de esta sesión. Hubo un momento en que precisamente incluso eso bajó a 44, hizo la observación el propio diputado Jaime Naranjo con el apoyo de la diputada Carmen Hertz. Ahí también se produjo una pausa tratando de ganar tiempo, obviamente, pero por sobre todo haciendo el llamado de atención a la mesa, y ahí fue cuando se activaron nuevamente las alertas acá, la típica sonido que se escucha por los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, alertando a los parlamentarios para que volviesen a la sala. Y eso ocurrió dentro de los pocos minutos después y por ende no se suspendió. Y ahí incluso el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo la observación de que era facultad de él el suspender la sesión en caso de que no estuviese el quórum, una vez que no haya respuesta al llamado de atención que se hace a través de estas alertas que existen en la sala y también en las afueras de la Cámara de Diputadas y Diputados. Roberto. Sí, Guillermo, te quiero hacer una pregunta técnica y casi anecdótica. Ahora está leyendo el diputado Jaime Naranjo, claramente está tratando de dilatar el asunto para que lleguen los votos suficientes para votar a favor de esta acusación constitucional. ¿Qué pasa si el diputado Naranjo se quiere parar, por ejemplo, ir al baño? ¿Lo puede hacer? No puede hacerlo en caso de que él esté exponiendo. De hecho, ya se le ha planteado que él no tiene que darle continuidad a su relato en todo momento. La única opción que existe para que pueda él ir al baño o ir a otro tipo de espacio que no sea continuar con su discurso es que el abogado haga uso de la palabra. En ese momento él pueda ir al baño, escaparse algunos minutos, hacer algún otro tipo de acción, pero mientras no exista una intervención de otro de los que están participando de esta sesión, él no podría ausentarse ni salir de su espacio donde se encuentra acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Otra de las fórmulas es precisamente buscar que baje el quórum. De hecho, se ha planteado por parte de algunos parlamentarios de la oposición, ¿qué pasa si ellos se retiran en masa desde la sala, si se alcanza o no a reducir el quórum para estar bajo el tercio que se exige para que pueda continuar la sesión? Y ahí también se podría ganar tiempo, pero son mecanismos que están en evaluación, puesto que esta es una situación inédita que se está viviendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, y hay constantes consultas para los parlamentarios, tanto de la oposición y del oficialismo, a la mesa para ver cómo se puede actuar en torno a esta acusación constitucional. Pero les invito también a revisar parte de los argumentos que se han dado tanto en la oposición, especialmente en torno a lo que significa extender el debate, como por supuesto sobre el fondo de esta acusación constitucional, en palabras del diputado Pepe Out y el diputado Iván Flores. Yo creo que es un exceso de búsqueda de protagonismo en víspera de una elección. No me merece más comentario que eso. Está en su derecho de estirar el reglamento hasta donde sea posible. Es legal, por supuesto, está en su derecho. La opinión pública juzgará. Va a ser una tortura, por supuesto, porque escuchar más de una hora al diputado Naranjo y 10 o 12 horas va a ser una tortura. Mi calificación de la intervención de Florcita Alarcón es delirante. Y yo creo que hablar 13 horas seguidos es del mismo registro de delirio. El apoyo o el rechazo a una acusación constitucional como esta no puede estar supeditado a si la sesión dura poco o dura mucho. Yo creo que la sesión tiene que durar lo que tiene que durar de acuerdo al reglamento y cada uno de nosotros va a votar con convicción. Yo creo que la bancada de la Democracia Cristiana va a votar toda a favor de la acusación constitucional. En el Parlamento, de acuerdo al reglamento, no hay límite para las intervenciones parlamentarias y por lo tanto, bueno, serán las que tengan que hacer. Si el diputado Naranjo ha definido que esa es la estrategia para dar espacio y tiempo para que lleguen todos los colegas que tienen que llegar, en fin, será parte de la estrategia. Yo no tengo cuestiones en eso.
Bueno, sigue exponiendo entonces el diputado Jaime Naranjo, ya lleva 3 horas con 4 minutos dirigiéndose a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, momento en que hay que señalar que los otros parlamentarios han realizado todo tipo de actividades, hay algunos leyendo libros, otros revisando la prensa, otros redactando correos de respuesta, revisando sus celulares, es decir, claramente no están muy atentos a lo que está planteando Jaime Naranjo, atendiendo de que lo que se está buscando a través de las exposiciones hasta ahora es más bien dilatar y dar lectura a antecedentes que ya se conocían respecto a esta acusación constitucional. De todas maneras, más allá de lo que significa la forma en que está avanzando esta acusación constitucional, desde el oficialismo insisten en que no existen argumentos de fondo, de que todo esto tiene un carácter netamente político, y la mejor evidencia de ello es lo que está ocurriendo durante la presente jornada, donde artificialmente, según los parlamentarios del oficialismo, se está intentando extender el debate para poder contar con los votos necesarios. En este minuto, de hecho, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo está haciendo una pausa que es la que se le ha permitido para poder hacer cambio de mascarilla por una condición lógica, y también eso lo aprovecha él para ir ganando tiempo en medio de lo que significa darle continuidad a este relato. Aprovecha también de tomar agua. También hay manifestaciones por parte de los parlamentarios de la oposición que le están entregando respaldo como una forma de poder ir demostrando de que están todos en línea, y también dándole ánimo al diputado Jaime Naranjo, puesto que no es menor mantener el relato por tanto tiempo, considerando también lo que significa que esto sigue mucho más allá de lo que se está estipulando para el mediodía. De hecho, ya debe extenderse hasta la medianoche, y eso es parte de las estrategias que se están utilizando para ir poder teniendo pausas en medio de lo que significa la continuidad de los argumentos por parte del diputado Jaime Naranjo. Eso en términos de lo que significa la continuidad de lo que es la presentación en torno a esta acusación constitucional, porque también, como le señalábamos, hay duras críticas por parte del oficialismo en términos de lo que significa hasta mecanismos que se están utilizando en términos de poder extender el debate, pero por sobre todo también hay quienes defienden que está en su derecho la oposición de utilizar todos los mecanismos que tenga disponible para poder alcanzar algún tipo de mayoría que en torno a lo que significa esta acusación constitucional. Pasemos a revisar también algunas declaraciones tanto de parlamentarios del oficialismo como de la oposición en torno a lo que se está viviendo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, en palabras del parlamentario Francisco Undurraga y también la diputada Catalina Pérez. Va a ser una jornada extensa, hay distintos votos en la oposición que están en vilo al día de hoy, el diputado Lorenzini, el diputado Jarpa, el diputado Velázquez, Pedro, el diputado Out, que ya sabemos su voto en la comisión revisora, y el diputado Jackson, que no podría llegar hasta antes de las 12 de la noche a votar por cuarentena preventiva. Estamos un voto abajo, contamos solo con el relato del diputado Naranjo, dado la recomendación de votación de la comisión revisora, sino también habría una exposición ahí, y como oposición vamos a hacer todo lo que sea necesario para que todos los parlamentarios puedan votar. Este filibusterismo del ex senador y actual diputado Naranjo francamente no ayuda a prestigiar la política. Le voy a anunciar al diputado Naranjo que, según lo que el mismo diputado Giorgio señaló la semana pasada, en la segunda, la última vez que estuvo con Gabriel Boric fue el martes en la tarde. Incluso él le tomó la temperatura el martes en la tarde, con lo cual la cuarentena del diputado Jackson no termina hoy día en la noche, sino que termina mañana en la noche. Bueno, esa duda que plantea el diputado Francisco Undurraga fue también aclarada por parte de la mesa, señalando que la información de que ellos disponen es que él cumpliría su cuarentena precisamente a las 0 horas de este martes y por ende podría estar habilitado, insistiendo además que ellos no van a poner ningún tipo de obstáculo para que él pueda votar, considerando que no tienen ninguna facultad para impedirle a un parlamentario poder asistir y votar directamente acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso respecto a lo que significa la metodología en torno al voto de Giorgio Jackson, pero como les insistimos, sigue adelante la exposición del diputado Jaime Naranjo. Esto también ha generado preocupación entre su círculo cercano, quienes ya están viendo qué medidas adoptar en caso de que tenga algún tipo de necesidad biológica, así que están muy atentos, pero por sobre todo también lo que le han recomendado directamente es que no tome tanta agua para que no tenga alguna necesidad más inmediata. Eso son parte de las cosas curiosas que se están viviendo en torno a esta tan particular acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Viviana, Roberto. Oye, Guillermo, uno de los diputados acusaba a Jaime Naranjo de filibusterismo.
y me puse a buscar acá, y según la RAE es obstruccionismo parlamentario. Mira, no, yo al menos no lo sabía y también me puse a buscar cuáles eran los discursos más largos de la historia. Es un término que conocimos en esta instancia, de hecho. Claro. ¿Cómo? Perdón, Guillermo. Es un término que conocimos precisamente en esta instancia. Y también, bueno, una de las personas que tiene el récord mundial en cuanto a discursos es Fidel Castro, quien logró dar un discurso de 7 horas. Tenemos incluso hasta un discurso de 24 horas, así que Jaime Naranjo podría ahora entrar en esta lista del récord Guinness si es que logra finalmente hablar durante 14 horas seguidas. Gracias, Guillermo, ya volvemos contigo. Vamos a seguir bien pendiente de lo que ocurre en